¿Qué tal? Muy buenas. En esta ocasión vamos a hacer una exposición de los procedimientos, funciones, triggers y cursores que están puestos en PLSQL. En esta ocasión, en esta asignación, vamos a explicar los funcionamientos de cada uno de ellos, explicando de manera teórica sus funcionamientos y que vamos a explicar dos ejemplos de cada uno. En este caso, nuestro equipo está compuesto por... Flores Itzel. Gutiérrez Portocarrero, Víctor Hugo. Y Vázquez Gómez, Mixer y Anet. A lo largo de esta exposición mostraremos lo que son los funcionamientos de los procedimientos, las funciones, triggers, cursores en el lenguaje PLSQL y pues dos ejemplos de cada uno de ellos. Bueno, en este caso, como introducción, más que nada es darles la teoría de cada uno de los procedimientos, así como lo han mencionado mis compañeros, de las funciones, de los triggers. También daremos el contexto de cada una de ellas, como el de los cursores. En parte, pues prácticamente esperamos que la teoría que se vaya a presentar durante esta exposición pues sea entendible y pues que nosotros también podamos tener una visualización mejor de todos estos puntos importantes. Como primeros vamos a ver los procedimientos en PLSQL. Los procedimientos en PLSQL son bloques de código que contienen una serie de sentencias y su lógica de programación es que se ejecutan de manera secuencial. Los procedimientos se almacenan en la base de datos y se pueden invocar varias veces o se pueden mandar a llamar, lo que facilita la reutilización del código y el mantenimiento del sistema. La estructura la podemos ver aquí cómo se está creando. Los procedimientos se definen utilizando la palabra clave procedure y pueden aceptar parámetros de entrada y salida que facilitan la comunicación de datos con la base de datos y el desarrollador. Así veremos lo que son las funciones en PLSQL. Estos son bloques de código que aceptan parámetros de entrada, donde realizan cálculos o procedimientos y devuelven un valor. A diferencia de los procedimientos, las funciones de estos siempre retornarán un resultado y pueden ser utilizadas en expresiones también SQL. Su estructura, pues se muestra un pequeño ejemplo donde pues se define utilizando la palabra clave function y puede recibir parámetros de entrada, devolver un único valor de retorno. Como siguiente, pues vemos los cursores, más que nada que son los cursores en PLL-SQL. Un cursor PLL-SQL se utiliza básicamente para manejar sentencias en select de varios registros. Los cursores más que nada están formados por conjuntos de registros que son devueltos por la misma sentencia que estamos declarando al inicio. La principal tecnología que sirve del lenguaje, dichos cursores corresponden a segmentos de memoria, normalmente tablas temporales, utilizados para operar en los registros devueltos por la sentencia. Son más que nada, pues son segmentos que contienen la información correspondiente a la ejecución de dicha sentencia. En este caso podemos ver un diagrama de cómo está representado o cómo es que se procesa una introducción dentro de SQL y como vemos pues es en Open. Más que nada, pues es en el momento en el que se ingresa la secuencia, en el parser que se analiza gramaticalmente la secuencia que añadimos, el bin que une toda esa secuencia,
el execute, que ejecuta, el fetch, que busca, y al final, pues, el cloud, más que nada, que desplaza una salida del producto. Los tipos de cursores tenemos como el cursor implícito, que son aquellos que se devuelven en un solo registro al ejecutar la sentencia select. Los utilizamos típicamente para operaciones de select, into, y los llamamos implícitos porque son definidos de manera intrínseca por el propio PL/SQL y no hacen falta como declararlos mediante las sentencias cursores, la cual define que la variable que estamos creando es un cursor. Y aquí tenemos, por ejemplo, su estructura que estamos activando el DBMS, estamos declarando una variable de varchar y estamos creando una pequeña sentencia donde va a seleccionar la descripción dentro de el varchar y dentro de los alumnos donde va a buscar el curso del alumno del cuarto año y nos va a decir que la descripción de este. Pues los tipos de cursores, como lo habíamos visto, pues es importante que la variable declarada tenga exactamente pues el mismo tipo de dato que la columna pues llamada en esa tabla. Es decir, que no podemos declarar una variable de tipo float cuando pues reciba valores de tipo char. Debe de haber pues más que nada una lógica. Si no, pues nos daría un error, en donde solemos anticiparnos a este error añadiendo un type al final de la declaración de la variable. Es importante también destacar que si tenemos un cursor abierto y los datos de origen cambian, estos no se verán reflejados en el cursor hasta cerrarlo y volverlo a ejecutar. También los cursores implícitos, pues solo pueden devolver una fila, como lo mencionamos anteriormente. Si la consulta pues devuelve ya sea pues ninguna o más de una, esta dará una verificación de expresión en donde pues encontraremos no data found y en el segundo 8 many wrongs. También normalmente suelen usarse más a menudo los cursores implícitos, ya que son pues más rápidos de procesar y su codificación es más limpia que con los explícitos. Y en este caso, pues, de que este código falle a la hora de buscar ya sea un registro, pues el cursor explícito más eficiente, ya que pues declara el cursor que evita aparezcan expresiones y en PLSQL el manejo de expresiones se acepta. Bueno, como otro ejemplo o parte de los cursores, pues está el cursor explícito. Más que nada se requiere una consulta que nos devuelva más de una fila. En este caso, pues debemos de que generar un bloque de código que incluya definición previa del cursor, bueno, de la variable del cursor. También como cursor explícito, la metodología que sigue pues tiene 4 pasos en este caso, que es declarar el cursor, abrirlo en la instrucción open, como lo habíamos visto en el diagrama que teníamos, leer cada una de las filas de las consultas con fetch y cerrarlo mediante la instrucción close. El primer paso para hacer pues, es la declaración de cursor. Como el resto de las variables, el cursor se va a declarar a través de la sección declare. Tras esto, pues más que nada definiremos el nombre que tendrá el cursor y la consulta que se va a ejecutar a través de la cláusula select. En este caso, pues vemos un ejemplo, está el nombre del cursor, nombre cursor y con la instrucción del select, y después está otra vez el cursor, nombre del cursor, el nombre cursor, el
el param 1, tipo 1, y así. Entre más queramos ingresar más datos, pues se llega a un param n de tipo n. Y pues es una instrucción de select. Para abrir el cursor, la apertura del cursor es a través de la cláusula open que se ejecute y se guarda la consulta temporal dentro del servidor o de la base de datos. La sintaxis para abrir el cursor es la siguiente, solamente se pone el open, el nombre del cursor, y luego abajo ya solamente le volvemos a dar en open, el nombre del cursor, y le agregamos como los valores, n valores. Así para recuperar las filas de la consulta, pues esto ocurre de manera individual, es decir, cada recuperación del cursor accederá a una única fila. Una vez abierto nuestro cursor, irá devolviendo las diferentes filas consultadas, empezando desde el primer registro. Para eso, pues debemos crear un bucle loop que recupere todas pues, automáticamente. La sintaxis de recuperación va acompañada de la sentencia, la cual colocará el cursor en la siguiente fila de la tabla pues, temporal y asignar los valores a las variables de destino, como se muestra en la sintaxis, que es fetch, el nombre de nuestro cursor, y selecciona las variables. Y con un bucle que será el open, pues para abrir el cursor, un loop que será pues para recuperar todas pues nuestras, para crear nuestro bucle. Y así pues en fetch seleccionamos el nombre del cursor, las variables, y exit with, donde seleccionamos el nombre del cursor, not found, y finalizamos con el bucle. Y bueno, esta secuencia más que nada pues nos permitirá recuperar las filas hasta que pues ya no quede ningún registro que podamos recuperar, pues con la condición de when y el atributo not found, la cual simplemente para el loop, para el loop cuando no encuentre más datos que añadir. Otro ejemplo pues es la condición while found, que nos devolverá resultados mientras encuentre datos, que en este caso pues son los datos disponibles. Se muestra un pequeño ejemplo, pues que es el open, nombre del cursor, cuando ingresamos los datos, el fetch, nombre del cursor, into lista variables, el while, en este caso es la condición que estamos manejando, el loop, el fetch, que es el nombre del cursor, la lista de variables y pues un end-loop. También básicamente podemos usar un bucle for, la cual constituye de la manera más simple. Sin embargo, creo, dadas las características de la sentencia, este tipo de cursor entra dentro de una categoría de los implícitos, ya que no se declara el cursor por ser y se ejecuta las instrucciones open, fetch y close de manera implícita. En este caso, pues podemos ver un ejemplo del for, declarando una variable con su nombre cursor, el op, y el end-loop. También tenemos los atributos de los cursores. El cursor nos permitirá comprobar el resultado de la lectura en la base y los atributos de que les asignaremos antes de, como vimos, el not found y el found. El found nos devolverá un evento true o verdadero si la última fila que procesa el cursor tiene datos. También nos devolverá un true si al hacer un insert o un delete o un update, estos afectan a alguna fila. El not found nos devolverá un true si la última fila que nos procesa el cursor no tiene ningún dato, igual como nos devolverá en un insert, un delete y un update y que no afecta a ninguna tabla. El row count devolverá el número de filas afectadas por los comandos de ml o de las filas devueltas por las sentencias de elect. El isOpen son para los cursores implícitos que se devolverá un falso o un false, ya que Oracle nos cierra automáticamente la ejecución el select. También se pueden utilizar como para saber si hemos cerrado correctamente un cursor explícito.
Los disparadores triggers. Esto es una funcionalidad que la base de datos ejecuta de forma automática cuando se realiza una operación de tipo insert, update o delete en una tabla o vista, o cuando se ejecuta una consulta SQL sobre una tabla o vista. Ahí pues se puede observar que tenemos nuestra base de datos y las aplicaciones para pues generar nuestros triggers son, como lo había mencionado, update, insert y delete, donde pues los va a procesar en una tabla para que nos pueda dar nuestro resultado como lo queremos. Bueno, y en este caso podemos ver la sintaxis del triggers, que es el create triggers, nombre, after, before, insert, or delay, or update, of campo, on, nombre de la tabla, el begin, y el end, más que nada pues es el cuerpo que se realiza. Y pues más que nada pues se puede ver de esa manera o también de la misma manera, que pues es crear triggers, nombre dips, momento dips, evento-dips, one nombre-tabla, for each row sentencia-dips. Ahora vamos a ver los ejemplos o los ejemplos que vamos a hacer dentro de una base de datos de cada uno de los que ya mencionamos, por ejemplo, de los triggers, de los cursores, de las funciones y de los procedimientos. Vamos a verlos en la forma práctica. En este caso, nosotros, ya se puede ver la pantalla, ¿no? Sí. Ok. En este caso, nosotros creamos una base de datos de ejemplo para esta ocasión. Creamos una tabla de empleados con sus respectivos datos. Tenemos 10 en todas nuestras tablas. Tenemos también de productos con sus respectivos atributos, sus prima keys, etc. Y después también tenemos el de ventas con sus respectivos datos. Nosotros vamos a darle en select a cada una de ellas. Ya les habíamos dado un select, pero le vamos a dar otro. Vamos a darle select. Las seleccionamos las tres y aquí están nuestros datos vírgenes sin ninguna modificación, y ya que están así vamos a hacer la primera, que vamos a realizar dos ejemplos de procedimiento. Ahora que ya tenemos nuestras tablas, vamos a realizar los dos ejemplos de procedimientos. En este caso tenemos el primero de los procedimientos que vamos a hacer, es el de actualizar los salarios por departamento. Como anteriormente habíamos dicho de las sentencias en la parte teórica, dice que va a estar con un procedure que le vamos a poner de nombre actualizar salario de recursos humanos, que en este caso va a ser así. Vamos a asignarle un valor que va a ser el aumento que le vamos a dar, y va a iniciar con un begin en el update de empleados, que va a ser en el salario. Va a aumentarle 1000 donde el departamento sea de recursos humanos, y lo vamos a mandar a llamar con la ejecución de su nombre. Vamos a ejecutarlo, a compilarlo, perdón, y después lo vamos a mandar a llamar. Y nos dice que ya está. Vamos a darle en select from empleados y vamos a buscar recursos. Y ya se aumentó. Podemos ver que, por ejemplo, aquí decía 95.000 y aquí está 96.000. Ahora vamos a ir con el segundo. En este procedimiento número 2, pues como lo había mencionado mi compañero, lleva la sintaxis antes mencionada en la parte teórica, que es procedure, donde aumenta el salario del empleado pidiendo el ID pues, del empleado, más que nada relacionándolo con las tablas y el aumento. Así después utilizamos el Virgin, el update de pues que vamos a utilizar el de empleado, el salario donde el empleado, el ID del empleado sea igual a este. Y finalmente, después pues aumenta el salario. Bueno, viene la parte donde se aumenta el salario del empleado con un ID de 200. De uno. No, un ID 1, perdón, en 2,000 pesos. Y bueno, así se ejecuta. Dice que ya está. Después se selecciona y nuestro
código fue ejecutado bien y ya después pues vamos a la tabla de empleados donde ahí nos muestra pues que ya ha sido agregado. Bueno. Ahora vamos a ver de realizar dos ejemplos de funciones. Este es el primero. Bueno, en el primer apartado de función 1, más que nada pues se calcula el salario promedio para un departamento específico. Pues en este caso pues se utiliza la sintaxis que habíamos dicho anteriormente, que es el de función, con un salario promedio del departamento, que es el departamento, con varchar 2 y un return de un number. Después pues viene el begin, que es la selección de select, con el salario into, promedio from, empleados, el where del departamento, que va a ser igual al departamento que pues en este caso vamos a estar ocupando, y pues más que nada con un return, que sería el promedio que se estaría pidiendo. Después más que nada se va a hacer se va a marcar esta función de la siguiente manera, que es declare salario, bueno, se ejecuta esa parte y sale lo siguiente. Dice que pues ha sido compilado y después sigue la declare, salario promedio, number, que es el begin, que es el salario promedio. Esto va a ser igual a un salario promedio por cada departamento y en este caso pues tenemos como departamento pues tecnología. Y la vamos a conectar a nuestro DBMS o output line y pues ponemos salario promedio en la tecnología, que va a ser igual a salario promedio, y lo ejecutamos. Asimismo, pues se ve que el salario promedio en la tecnología es de, ¿qué? 65,000. 65,000. Ajá. Sí, de que tienes 60 y... Ajá. Y ahora para el ejemplo de la función 2 es para obtener el total de las ventas por empleado. Esta función va a calcular el total de las ventas por un empleado específico. En este caso vamos a utilizar la función que le vamos a dar este nombre y después vamos a retornar un número con el v total, que es la variable total. Y va a seleccionar la cantidad por el precio y nos va dentro de la variable total, lo va a guardar y en ventas va a unirlo con productos, en productos donde va a coincidir con el producto ID que vamos a buscar, donde el empleado va a ser igual al empleado del ID y nos va a regresar una variable. Vamos a compilarlo esto. Se compila y luego en el apartado de la función que es para mandar a llamar es donde vamos a especificarle bien qué es lo que queremos del ID o de qué es lo que queremos buscar. En este caso, por ejemplo, vamos a declararlo con el total de las ventas, que va a ser en tipo número, así le pusimos a la variable, y con un begin que nos va a buscar que el total de las ventas va a ser igual al total de las ventas por empleado del ID número 2, que lo va a sacar del apartado de acá atrás del código compilado y en un DBMS nos va a decir cuál es el total de las ventas de ese empleado. En este caso lo ejecutamos y nos dice que el total de las ventas para este empleado es de 4,000. Por ejemplo, es el de el empleado 4. Que hizo el empleado 4, que hizo 4 ventas. Que estuvo haciendo 4 ventas el empleado. Y después vamos a ver dos ejemplos de triggers disparadores. Como primer ejemplo de trigger, en este aumenta el salario pues al insertar un nuevo empleado, en donde se crea, pues como habíamos visto la sintaxis, utilizamos trigger, donde actualiza el salario pues promedio, donde se selecciona pues en la tabla empleados. Para esto utilizamos el declare, que es el promedio, donde vamos a, bueno, nuestra variable promedio de tipo number, el begin, donde se va a calcular el nuevo salario promedio para el departamento, donde tenemos pues nuestro salario, seleccionando el promedio de la tabla empleados, donde el departamento pues va a ser igual al nuevo
vaya el departamento que vamos a utilizar. Y así en nuestro DBMS pues, mostraremos nuestro nuevo salario promedio para pues, el departamento. Y así finalmente tenemos, bueno, lo ejecutamos. Ajá, dice que ha sido compilado. Después insertamos pues en nuestra tabla de empleados pues unos datos para que donde nos pide pues el empleado, el ID del empleado, el nombre y demás. Y así pues ya finalmente nos muestra pues que el nuevo salario para el promedio de ventas pues es de 53,500 pesos, como pues mostramos. Como ejemplo 2, pues más que nada se muestra un mensaje para poder insertarlo en la tabla, que pues es el create o replace trigger antes de insertar, el before insert on empleados, el for fetch row, el paging donde va a estar unido nuestro, pues, donde va a salir el mensaje que va a estar en el de BMS, y pues ahí más que nada pues va a estar, se está insertando pues un nuevo empleado y después, bueno, se compila, bueno, se ejecuta y después de eso la instrucción para aprobar pues el trigger pues será de la siguiente forma, que pues ese es insert intor, que se pide el empleado, el ID empleado, el nombre, pues el apellido, el salario y la fecha. Y pues así será después para poder ingresar los datos. Nos dice que ya está insertada en esa tabla y pues básicamente nos muestra que se está insertando un nuevo empleado con un nuevo salario promedio para ventas que es de 55,676. Ajá, eso que dijo mi compañero. Y ahora vamos a hacer 2 ejemplos de cursores. Vamos a utilizar cursores, vamos a usar cursores explícitos. Explícitos, ajá. Y este va a ser para el procedimiento que muestra la información de empleados en un departamento específico utilizando un cursor explícito. En este caso estamos creando de producer, que va a estar dentro de un produce, que se va a declarar aquí que es explícito un cursor dentro. Y le vamos a poner que es un mostrar empleados por departamento. Y vamos a poner una variable de varchar 2. Aquí se define que es un cursor explícito, que es cursor. Y se va a seleccionar desde el empleado ID, el nombre, salario de empleados, donde el departamento va a ser igual a la variable de empleados que vamos a darle acá abajo. Después vamos a poner las variables para almacenar datos del cursor. En este caso, ponemos de que el empleado ID se va a guardar en empleado ID, que va a ser de tipo, el nombre igual y el salario. Va a empezar con un begin, va a abrir con C empleados y va a ser un ciclo donde va a buscar de los empleados dentro de los empleados el nombre y el salario. Y va a salir cuando el empleado no se ha encontrado. Y nos va a mandar un DMS donde va a decir el ID del empleado con el nombre tal, tiene un salario y los ejecuta con el departamento que queremos, por ejemplo, que tiene el de ventas. Vamos a ejecutarlo, lo compila y después lo mandamos a llamar. Y por ejemplo, aquí tenemos los de ventas, que nos dice que tiene el ID 1 con el nombre de Carlos y su salario. El ID 7 con el nombre de Megan. El 11 con el nombre que se llama nuevo, que son personas nuevas, o sea, de los últimos 2 registros que pusimos, que están aquí atrás de ventas. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí, tenemos aquí ventas, que sería Megan Martínez, y su salario. Que, por ejemplo, es de 5,000, de 55,000. Y así es como es el primero del cursor explícito. Como segundo ejemplo de cursor explícito tenemos esto que muestra la información de ventas para un empleado específico utilizando, pues como lo había mencionado, un cursor explícito.
Aquí tenemos nuestro create, que como la sintaxis lo mostrara, vamos a utilizar la palabra reservada, procedure, donde mostrará la venta por empleado. Para esto, pues, declaramos una variable de empleado de tipo number, donde nuestro cursor pues, será de ventas. Así seleccionamos la columna de ventas, de nombre, de producto, cantidad y fecha, de donde pues vendrá de la tabla ventas. Y utilizaremos los productos también, donde el ID del producto pues será igual a la variable, donde el empleado pues será igual a su ID. Para ello pues utilizamos un ciclo también. Bueno, primero que nada va a abrir pues las de ventas y después ya utilizamos nuestro ciclo LOP, donde utilizamos ventas, la columna de la ID, el producto, bueno, su nombre del producto, la cantidad y fecha. Así, pues, saldrá cuando las ventas, pues, estén. Después tenemos nuestro DBMS, que nos mostrará la venta, el ID, el producto, la cantidad y fecha. Cerramos con nuestro ciclo LOP. Así pues esto se ejecutará y después, bueno, sí. Dice que ha sido compilado y después se declara, bueno, se manda a llamar con la variable empleados, el ID, y, bueno, ahí se puede cambiar pues según nosotros queramos. Y donde mostrará las ventas por empleado, bueno, que pues ya es lo anterior que se había mencionado. Y se compila. Y así pues ya lo muestra en nuestro, bueno, que ha sido compilado, y en nuestro DBMS pues se muestra el ID de nuestra venta, que es 1, el producto pues es una laptop, la cantidad es que existen 3 y la fecha pues fue el 23 de noviembre del 2023. Y esos serían nuestros ejemplos y nuestra parte teórica explicada en una presentación para poder comprender mejor estos procedimientos, funciones, triggers y cursores, dándoles un pequeño ejemplo a cada uno de ellos y poniéndolo en práctica en una base de datos como ejemplo. Y sería todo de nuestra parte y de nuestro equipo. Gracias.